tema es el que nos tenemos que fijar bastante, porque cada día vemos más y más el problema que vamos a tratar hoy en día. Algo terrible, deprimente, y no hay palabra para describirlo. Y para eso, la que nos va a guiar es la doctora Cristina Balinote, que le damos los buenos días nuevamente. Doctora, muy buenos días. Buenos días para los doctores también, para ti. Doctora, ayúdenos. Sí, bueno, a la luz de todos los acontecimientos diarios, de casos de pedofilia, que vemos que en realidad no es pedofilia, ahora vamos a ver, y de las denuncias del equipo olímpico, a la cabeza con Simón, realmente llama a la reflexión de este tema, ¿verdad?, de Simone Biles. Vamos a ir al significado etimológico de ambos términos, pedofilia y pederastia, cuáles son las diferencias, ¿verdad? Con la primera gráfica, vemos que pedofilia viene de una raíz griega que se llama paidos, en la primera gráfica de ser posible. Paidos, que significa muchacho, niño. En realidad, el correcto término no es pedofilia, sino paidofilia. A su vez viene de otro término griego, esta filia, y el término es philos, que significa amante, amigo. Philos dio origen a muchas palabras como filosofía, que significa amor a la sabiduría. La pedofilia es la atracción insana de tipo sexual, por supuesto, hacia niños que no llega al acto. El pedófilo es aquel que se complace en sus fantasías, generalmente con material pornográfico, pero que está muy avergonzado y que siente realmente que esto que tiene que hacer, que está impulsado a hacer, no debe hacerlo, no llega al acto. El pederasta, ya cuando hablamos de pederastia, la raíz es paidos, niño también, y erastos, deseo, sexual, inclinación. Entonces, la atracción insana de deseos sexuales hacia niños, que sí pasa al acto, se denomina pederasta. Se confunde en los medios de comunicación esta palabra, y ahora vamos a ver luego por qué se confunden ambos términos y se dan como pedofilia en conjunto. De acuerdo con la segunda gráfica, de acuerdo con la guía de consulta de criterios diagnósticos, el DSM en su versión 5, el trastorno pedófilo, porque es un trastorno mental, se caracteriza por fantasías, impulsos o conductas sexualmente excitantes, intensas y recurrentes que involucran a adolescentes prepúberes o jóvenes, generalmente de 13 años o menos. Se diagnostica solo cuando las personas tienen, es decir, el perpetrador, más de 16 años, y hay una diferencia de 5 años mayor que el niño objeto de las fantasías o conductas de esta índole. Ahora hay una paradoja, porque si un adolescente de 19 años tiene una relación estable con una niña de 13 años, no está considerado en este caso pederastia. En la próxima gráfica continuamos profundizando las diferencias entre ambos conceptos. Y vemos que entonces la pedofilia es netamente un trastorno mental categorizado en todos los manuales de psiquiatría y psicología. Especialmente mi referencia es siempre el DSM en la versión 5. Se considera una parafilia y una cronofilia. ¿Qué es parafilia? Bueno, la parafilia es la desviación de la conducta sexual, es una perversión, y hay muchas parafilias: el exhibicionismo, el voyerismo, sadismo, masoquismo, fetichismo, froterismo y por supuesto tenemos aquí la pedofilia. Hay 3 variedades de pedofilia. El pedófilo se transforma en pederasta cuando pasa esa línea fina, cuando de tanto aguantar sus impulsos, un día decide llevarlos al acto. Por eso es importante la terapia psicológica y de toda índole, como vamos a ver, para tratar a estos individuos. Hay 3 variedades: el egofílico, al que corresponde el Larry Nassar, que es el perpetrador
de las gimnastas. ¿Por qué? Porque el hebofílico, pederasta y pedofílico le gustan las adolescentes exclusivamente. Puede ser que le gusten adolescentes también, la predilección es de ambos sexos. Están los pedosádicos también, aquellos que ya tienen una crueldad con los niños, y los selectivos, es decir, los que eligen, como en el caso de este hombre, Nazar, solamente un sexo. Aunque otros prefieren justamente cualquiera de ambos sexos. Ahora, hay una relación de 2-1 que el pedofílico va a elegir a la persona del mismo sexo. La pederastia, por otro lado, no pasa por un trastorno mental, ya el individuo ha llegado a ese acto aberrante, es un delito severo y es una práctica delictiva que está penada por la ley. Todos los pederastas son pedófilos, no todos los pedófilos son pederastas, justamente debido a que el pedófilo está sumido en la depresión, en la vergüenza, no va al médico, sabe que algo le está pasando y no va al psicólogo o al médico porque teme la estigmatización de esa conducta, que es lógicamente un trastorno mental severo. ¿Cuál es la prevalencia en la próxima gráfica? Comorbilidad y causas. La pedofilia es generalmente masculina, es lo que se detecta a través de estadísticas. 3% a 5% de la población mundial. Se supone que son pedófilos. 1,5 a 3 veces más la pedofilia ocurre en las niñas que en los varones. 7 de cada 8 pedófilos son varones, heterosexuales, a pesar de que, porque esto no tiene que ver con la homosexualidad, esto es un trastorno mental, digamos, en que se eligen niños, es decir, el objeto de deseo no corresponde, por eso es una cronofilia, porque el objeto de deseo es discordante en cuanto a la edad respecto del niño. De modo que, ¿cuál es la comorbilidad? Hay dependencia de abuso de sustancias, hay depresión en la pedofilia, hay voyerismo, exhibicionismo, sadismo. Estos individuos cuando llegan ya a la pederastia han desarrollado una personalidad que de base la tenían límite o antisocial, por eso hay muchos psicópatas en esta área. Y en cuanto a las causas, las últimas investigaciones en neurociencia indican que hay alteraciones del neurodesarrollo en estos individuos, alteraciones estructurales cerebrales, que significa que las áreas encargadas del control de los impulsos, la corteza orbitofrontal, la corteza frontal, inclusive áreas del hipocampo se encuentran alteradas. La herencia tiene mucho que ver y también el maltrato y abuso en la infancia. Generalmente un pedófilo ha sido abusado en la infancia y si se casa hace incesto, es decir, genera incesto con sus propios hijos. Es una persona que está realmente en condiciones de ser tratada, digamos, y en condiciones de no estar en la sociedad, digamos. Ahora, otra cosa más perturbante aún es que muchos pedófilos no han tenido una infancia de maltrato, han tenido una infancia normal, pero en ellos debe prevalecer sin duda estas alteraciones del neurodesarrollo y de las estructuras cerebrales. En la próxima gráfica vemos la personalidad del pedófilo y el tratamiento. La personalidad es una personalidad inmadura, con graves problemas de relación, baja autoestima, son reservados y son solitarios, están fijados en los periodos idílicos de su propia infancia, si es que ha tenido alguno, y si tuvo alguno, un resquicio apenas se toman de ese periodo. El tratamiento es obviamente la psicoterapia, sin duda. Y hay tratamiento de las comorbilidades también. Generalmente conviven con condiciones psiquiátricas severas
y entonces hay que tratar estas comorbilidades, ¿verdad? La terapia es farmacológica, se le dan antiandrógenos, es decir, para reducir los niveles de testosterona. Y también hay unos recaptadores de la serotonina, justamente para poner un poco en armonía ese cerebro perturbado. La próxima gráfica vemos que el trastorno pedofílico es muy difícil, de muy difícil detección. Por eso hay tantos pederastas, porque es difícil de detección y realmente no llegan al acto en muchos casos, es decir, se transforman en pederastas. Las herramientas de detección temprana son la plastimografía peniana, en donde se muestran ciertas imágenes a la persona en cuestión y se ve cómo es el flujo sanguíneo a sus genitales. La fotoplastimografía vaginal en las mujeres. En las mujeres no se ve mucho, aunque se sospecha que hay un 25% de mujeres. ¿Por qué no se sospecha tanto? Porque se confunde con los cuidados amorosos de una mujer, que siempre uno la ve como una madre. Y también lo único que tenemos para darnos cuenta que podemos estar en presencia de un pedófilo que puede llegar a ser un pederasta es la pornografía infantil que tiene en su poder. A partir de eso se pueden hacer estos estudios, los dos primeros que indiqué, para ver cómo responden básicamente, genitalmente, a este tipo de exposición. Lógicamente a los laboratorios les cuesta mucho, a los que hacen estos estudios, porque deben tener material, digamos, pornográfico, y se sabe que eso está altamente penado por la ley. Pero son, digamos, herramientas que se tienen que permitir para poder realmente disminuir en la sociedad este tipo de cuadros. En la próxima gráfica vemos la pederastia en la historia. Y vemos que eran prácticas completamente aceptadas en Atenas y en Esparta, por ejemplo. En Atenas era un ejercicio social y político y se llamaba pederastia pedagógica, en la que el adolescente pasaba a manos de un tutor, un hombre de 40 años, más o menos, que le enseñaba todo acerca de las ciencias, acerca de la vida, y también lo iniciaba en la sexualidad. En Esparta formaba parte de la agogé, que era la crianza. Increíblemente, los espartanos, ese pueblo tan varonil, digamos, ejercía la pederastia. Tenían prohibida la homosexualidad, increíblemente, y sí tenían leyes para determinar quién era el erastés y quién era el erómero. El erastés era este hombre que lo iba a iniciar en todo esto. En Esparta se sabe que existía la pederastia femenina, en el ámbito deportivo y en los coros de doncellas. En Roma, el pueblo que tomó toda su mitología y su estilo de vida de Grecia, y le imprimió también su personalidad cívica, la pederastia fue elogiada, la pedofilia prohibida, es decir, que estaba prohibido. Qué notable y qué paradoja. La homosexualidad en Roma era aceptada en algunas provincias. ¿Cuáles son los posibles orígenes de esto? ¿Y por qué no lo podemos desterrar, no lo podemos sacar de la sociedad? En Grecia, se supone que Grecia lo tomó de las tradiciones indoeuropeas. Las tradiciones indoeuropeas en las cuales la pederastia formaba parte de los ritos de pasaje a la adultez, ¿verdad? A su vez, las tradiciones indoeuropeas lo tomaron de las tradiciones chamanísticas neolíticas. Estamos hablando de hace más de 20.000 años. En la isla de Creta, en 630 a.C., se ejercía la pedofilia y la pederastia fundamentalmente como forma de control de la natalidad. En Grecia, que se consideraba, y lo eran en efecto, un pueblo ilustrado,
se consideraba la relación amorosa entre iguales ilustrados. La mujer, como no era considerada ilustrada, estaba fuera de esta categoría, por lo tanto no tenemos de Grecia ningún tipo de estadística de pederastia femenina. Esta es la razón por la cual tenemos esto que hoy tenemos, la pederastia y la pedofilia, pero fundamentalmente la pederastia. Recién comenzó a prohibirse con el peso de la ley a principios del siglo pasado. Es decir, que tenemos más de 20 siglos de esto como práctica cultural, como práctica iniciática, racionalizando, intelectualizando, ¿verdad?, con nombres diferentes, esto que en realidad es un trastorno, que es una enfermedad, porque a lo largo de la historia se la ha justificado y se le ha dado toda serie de títulos. Hoy en día tenemos ya desarrollo suficiente para hacer políticas públicas de prevención. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de cosas para poder neutralizarlo? Los dejo con una frase de William Shakespeare en la última gráfica. Nuestros cuerpos son nuestros jardines, nuestras voluntades, los jardineros. ¿Esto qué quiere decir? Que aquellas personas o familiares de personas o que saben que están en una situación con un impulso pedofílico, busquen ayuda, desarrollen la voluntad. ¿Para qué? Para entrar en tratamiento. Hay tratamientos que si el paciente pedofílico se compromete con ellos, puede superarse o puede permanecer en la sociedad. Sabemos que el pederasta ya es mucho más difícil porque ha pasado al acto y no hay terapia posible. Ya. Y en cuanto a los padres, la voluntad de hablar con nuestros hijos de estas cosas, de decirle que no, a todos, por supuesto, a nuestros hijos, que existen partes íntimas de nuestro cuerpo, que nadie puede tocar. ¿Cuáles son las partes íntimas? Las que cubre un traje de baño. Ir a las consultas, madres y padres, ir a la consulta del médico pediatra, acompañarlo, si tienen entrenamientos, no permitir que el entrenador esté a solas con estos niños. Esto es algo que realmente debe revertirse, claro. Revertirse particularmente aquí en los Estados Unidos. Le quería preguntar si en su experiencia profesional, en su experiencia otra vez, si estas personas repiten estos actos o si de verdad se pueden recuperar y hacer una vida social activa sin volver a repetir. Doctora. Bueno, la primera pregunta te la voy a contestar. Hay un porcentaje mínimo de pedófilos, es decir, los que no han pasado al acto de abuso de un menor, que consultan por vergüenza, porque se sienten mal consigo mismos, pero es un porcentaje mínimo. El resto consultan por comorbilidades, consultan por depresión, por ejemplo, consultan porque, digamos, tienen una personalidad límite y están siempre poniéndose en ciertos riesgos. A través de la consulta, uno descubre, ¿verdad?, que esta persona tiene fantasías de tipo pedófilo. Es decir, que van a frecuentar mucho más por comorbilidades. ¿Por qué? Porque hay mucha condición psiquiátrica en este caso. Mucha condición psiquiátrica que puede pasar por muchas enfermedades de tipo psiquiátrica en donde inclusive hay psicosis. Vale decir que sí, se consulta, pero lateralmente. ¿Y ustedes intencionalmente buscan al pedófilo detrás de esa conmovilidad o simplemente aparece en una conversación, le da un signo o ustedes hacen un pesquisaje? No, la anamnesis aparece obviamente cuando uno está haciendo la historia clínica, cuando está anotando, va apareciendo, es como el síntoma con el que el paciente o la persona llega a consulta, es como la punta de un ovillo de lana. Entonces, ese es el síntoma, pero después se va desovillando, desmanejando una serie de otros síntomas más profundos. Generalmente es en profundidad
digamos, y se descubre este tipo de fantasías que en realidad no lo dicen directamente, sino que con la confianza y con el tiempo de la consulta van apareciendo y lo pueden poner en el discurso. Y entonces se puede de alguna manera tratar psicoterapéuticamente específicamente este síntoma. Sí, algunos que se comprometen con la psicoterapia, interviene el médico psiquiatra, generalmente es el médico psiquiatra que tiene que intervenir con medicaciones también, ¿verdad? Porque muchos de ellos son tratados concomitantemente con el trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué? Porque no pueden evitar esa compulsión cuando ya llegan a la pederastia, a cometer el acto. Yeah. En las cárceles hay un porcentaje mínimo de aquellos que en efecto se comprometen con el tratamiento y pueden salir, pero es un porcentaje mínimo, digamos, son recurrentes. Con respecto a la segunda pregunta, son el pederasta, el que cometió el acto, porque el pedófilo es una persona que está en su casa viendo material pornográfico, pero no ha abusado de ningún niño. Entonces, el pederasta sí es imputable, porque sabe la diferencia entre el bien y el mal, es plenamente consciente de su acto, no busca ayuda, sabe que está en contra de las leyes normales, intelectualiza y racionaliza todo a su alrededor, todo lo hago, me aman, porque me han querido, porque me vienen a buscar, nunca es él. Es decir, es una persona, ¿verdad?, que sabe muy bien lo que está haciendo, por supuesto. Es un trastorno mental el pedófilo, desde ya, pero ya es un delincuente el pederasta. Ya. Yeah. Pero la pedofilia también se penaliza, en el sentido de las personas que ven pornografía infantil, lo hemos visto en las noticias. Es lo único que se penaliza, pero es lo único. Si hubo una acusación en contra de una persona y se ingresa a la casa, se encuentra material pornográfico, se incauta, y ahí es el primer síntoma de que esa persona sin duda es un pedófilo, pero hay que probarlo, porque no ha cometido todavía ningún acto. Claro. Yo creo que sí. Se penaliza. Aunque no lo prueben, si te encuentran en el... Exacto, esa es la prueba, eso es lo que ella llama la prueba. Si le encuentran que tiene, si hay evidencia de pornografía infantil. Sí se penaliza, sí. A un tratamiento antes de que llegue al acto. Exacto. Al delito. Exacto, eso es todo lo que se trata, y por eso este programa para atacar las causas. Mira, existe un test que se llama MMPI-2, que fue realizado por 3 investigadores, Stark, Hathaway and McKinley. 567 preguntas que se realizan a partir de los 16 años, a través de las cuales se puede determinar si ese niño, si ese adolescente tiene impulsos y tiene inclinaciones pedófilas. Doctor, aunque inclusive él mismo no lo sepa o no haya tenido ninguna experiencia. Claro, es el perfil personológico, la detección psicopatológica temprana que tenemos que abordar para que haya menos de estos casos en la sociedad. Concientizar a los padres y a la comunidad médica y psicológica, mejor dicho, psiquiátrica, porque es un médico, el psiquiatra, para poder llevar a cabo estas cosas de manera masiva. Doctora, ese cuestionario, ¿no?, que usted mencionó, que es sumamente importante, ¿no? Hay cuestionarios diferentes para adolescentes que para adultos, porque, ponerle a un adolescente darle un diagnóstico de que puede ser un pedófilo o que tiene potencial de ser un pedófilo es una cosa seriosísima, y no sé si la madurez de un adolescente, no sé a qué edad le empiezan a dar estos cuestionarios a las personas, o si es rutina. Okay. Es a partir de los 16 años. De los 16. ¿Pero se hace como rutina, doctor? A partir. No se hace con la celeridad ni con la frecuencia con que debiera ser. Es sistémico por completo, discúlpame. Voy a contestarle al doctor Llamo, es sistémico. Es decir, el sistema de la familia tiene que estar envuelto cuando se trata de gente joven. Y después voy a citar un estudio que es muy interesante para que vean que estos impulsos secretos son más frecuentes de lo que parecen. ¿Cuántas sociedades, doctora, si usted conoce, practican eso, lo que practican ahí?
No, bueno, esa es la sociedad más representativa de este tipo, pero hay otras, hay sociedades primitivas que lo pueden hacer. Recordemos que esto viene de las tradiciones prehistóricas más antiguas, la práctica de la pederastia, lo que hoy llamamos pederastia. Sí. Está en el corazón humano y a lo largo de la historia, como les había dicho, le pusieron distintos nombres, ¿no? Por ejemplo, el rito de pasaje a la adultez, le pusieron el control de la natalidad, toda clase de justificaciones, que se llama racionalizar eso, para poder llevar a cabo a esta práctica sin culpa. Es decir, para poder institucionalizarla, porque en realidad, por ejemplo, en Grecia era una institución, ¿verdad? Y realmente esta es la razón por la cual hoy en día culturas que no son occidentales pueden llevar a cabo este tipo de tradiciones como algo cultural, como algo que es normal, cuando sabemos que lógicamente es algo aberrante y altamente dañino de la psicología y del cuerpo de las niñas. Claro que sí. Duda. Pero yo nada más que conozco, la verdad, honestamente, es en el caso de Afganistán per se. Yo no conozco otros países que practiquen este tipo, digo que yo sepa, ¿no? Por eso le pregunté a la doctora que hace estas investigaciones. Sí, por supuesto, hay pueblos primigenios que pueden hacerlo realmente, como el incesto. El incesto también es una práctica que está aceptada en muchas partes del mundo, no lógicamente en Occidente. Nosotros lo vemos también. La prohibición del incesto es uno de los pilares del comienzo de la civilización, ¿no es cierto? Y la prohibición de este tipo de cosas. Por eso vamos para atrás. Cada vez que nosotros permitimos este tipo de prácticas, estamos yendo para atrás, desandando la evolución humana. Doctora, dígame rapidito, 30 segundos. Bueno, hay una estadística que me hubiera gustado compartir, que se hizo con 531 estudiantes varones de la Universidad de Oregon. El 7% admitió atracción sexual hacia niños y el 3% buscaría contacto de no ser descubierto. ¿Cuánto por ciento, doctora? Esto es un artículo importante académico. ¿Qué por ciento? Disculpe que no. 7%. 7% admitió atracción sexual hacia niños y 3% buscaría el contacto siempre y cuando supiera que no lo detectaría. ¿Y se pusieron bajo tratamiento? Abuse perpetrators, ¿cómo? ¿Y se pusieron bajo tratamiento? ¿A ese 7% se le empezó tratamiento psicológico y psiquiátrico? Eso es lo que no sucedió. Esto es un artículo declarativo nada más de este porcentaje. Nos vemos mañana a esta misma hora.